Hola, 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 y que Dios bendiga grande, rica, poderosa y abundantemente a toda esa preciosa y hermosa audiencia que nos sintoniza a nivel local y a nivel internacional. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y para mí es más que un placer, un gozo y un privilegio el nuevamente estar conectado por aquí, por estos medios. Saludamos a nuestra audiencia en todas nuestras plataformas y redes sociales, a todos aquellos que nos pueden ver. Y hoy tenemos un testimonio muy poderoso. Estuvimos, ¿verdad?, recientemente compartiendo en Puerto Rico en la iglesia de este varón de Dios que ahora pues al momento es pastor, el pastor Mahmoud Yuma Pineda, con un testimonio pero muy impactante. Él está, ¿verdad?, ahora aquí con nosotros y estamos enlazados desde aquí, desde New York, en continuidad con Puerto Rico. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Muchos saludos. Amén. Dios me lo bendiga, hermano Miguel. De verdad, para mí fue un privilegio el tenerle por acá. La iglesia quedó loca con ustedes, ¿verdad? Les encantó. Hoy mismo estábamos extrañándolo ya y decía, oye, me ya hace falta, hermano Miguel aquí en los cultos. De verdad que nos gozamos y siempre lo recomiendo y de verdad que para mí fue un privilegio bien grande. Y aquí estamos bien, gracias al Señor. Estamos bien gozándonos de la cosa que Dios hace todos los días. Amén, amén. Bueno, qué bueno que me extrañen para después darme la vuelta de nuevo por allá. Amén. Bueno, pastor, bueno, antes de ir, ¿verdad? Y visitar a su hermosa iglesia, el hermano que pues nos enlazó, me habló sobre su testimonio. El testimonio suyo, ¿verdad? Está en también las redes. Hay algunos medios cristianos que le han hecho, ¿verdad?, la entrevista y quisiéramos, ¿verdad?, que usted comparta sobre lo que Dios ha hecho en su vida. Tenemos entendido que usted es un ex narcoagente y todo, ex narcoagente y todo ha venido, ¿verdad?, en un proceso. Yo de hace mucho tiempo atrás he tenido esta grata oportunidad de poder hacer acercamiento a personas con testimonios poderosos, y que, bueno, desde pequeño a mí se me enseñó que que se hablara lo que Dios hace, ¿verdad?, en la vida de cada cual, además de lo que la palabra nos dice sobre la manera en la que Dios restaura, porque testimonios como el suyo y como el de muchos, caen de una manera poderosa en las vidas de algunos que quizás piensan, bueno, no hay oportunidad para mí, y Ujú. a la vez son un ejemplo también para el pueblo cristiano y para aquellos que no han aún aceptado a Cristo o aquellos que se han apartado o aquellos que la cosa pues está un poquito apretada. ¿Qué nos Sí. puedes hablar, verdad, mi hermano, sobre tu testimonio que puedas compartir con toda nuestra audiencia por aquí? Amén, gracias por la oportunidad, de verdad, para mí, vuelvo y repito, es un privilegio el compartir con todas las personas, como usted dice, hay veces que pensamos que no hay break, hay veces que pensamos como que ya, lamentablemente ya lo dañé todo, ya no hay oportunidad, ya estoy frito como decía en Puerto Rico, pero no, siempre hay una oportunidad, siempre y cuando uno sea sincero. Lo que pasa muchas veces es que uno reacciona ya una vez uno da fondo. Sabe que mucha gente, pues lamentablemente, cuando toca fondo es que se da cuenta del error que cometió, porque mientras tanto uno no ve la necesidad de buscarle al Señor. Es bien triste saber que unas personas que muchos conocimos al Señor, otros posiblemente nunca lo han conocido en una forma íntima o solamente han oído del Señor, y en los errores que cometen no se dan cuenta de que están cometiendo errores hasta que dan fondo. O sea, y muchas veces nos pasa como el hijo pródigo. El hijo pródigo, él ya estaba en la casa. Si usted nota, el libro de Lucas capítulo 15 dice que estando en la casa, o sea, él estaba en casa del papá, le pidió al papá la parte de los bienes que le correspondía. O sea, número uno, el que conoce la historia sabe que no le correspondía mientras el papá estuviera vivo, pero él, bien carifresco, como decía en Puerto Rico, o sea, le pidió al papá la parte que le correspondía. Estaba en la casa. Y después que el papá le dio la parte de los bienes que le correspondía, se fue. O sea, yo estando en la casa de papá, o sea, en la iglesia, desde pequeño, lamentablemente le pedí la parte que me correspondía, le pedí todo mi libre albedrío y me fui por ahí a la calle a hacer cosas como me daba la gana, cuando yo quisiera. Y no fue hasta que uno da fondo, como el hijo pródigo, que cuando empieza a hablar acerca de que cuando le faltó o tuvo necesidad, él buscó personas y posiblemente nadie había por ahí que le pudiera dar de comer. Y él pues se fue a apacentar cerdo. La historia está contándose a los judíos. Y al contárselo a los judíos como a los palestinos, también es la misma historia de para ellos es algo asqueroso el poder bregar con los cerdos, apacentar cerdos, comer cerdo, criar cerdo, todas esas cositas son algo inmundo.
Por ende, Jesús la historia la está contando para dejarle saber a la gente cuán profundo o cuán lejos cayó ese hombre hasta que reaccionó. Y cuando reaccionó, estando en lo más bajo de su vida, él dice, yo volveré a casa de mi papá. ¿Cómo él sabía el camino hacia el casa del papá? El papá le había enseñado el camino para cuando algún día se perdiera, él pudiera saber y encontrar el camino de vuelta a su casa. Regresó a la casa y el papá lo recibió. Conocemos la historia. Y por ende, muchas veces la gente piensa que ya estoy en el fondo, ya no hay oportunidad, ya para eso mejor me quito la vida, o posiblemente ya simplemente me doy por vencido, me doy por perdido, pero no, siempre hay una oportunidad, porque mientras la sangre de Cristo todavía tenga poder, hay poder todavía para sanar y para perdonar y para limpiarnos de todo pecado y toda maldad. O sea, yo soy Mahmoud Yuma Pineda, soy palestino. O sea, mi familia es palestina. O sea, si humanamente hablando alguien puede ser bien cercano a ser descendiente de Abraham, pues es mi familia. Porque mi familia proviene de ahí, de los ismaelitas, de parte de Abraham, del primer hijo nacido de Abraham, pero no el hijo de la promesa. Y de ahí es que entonces nacen los palestinos, que todo el mundo hoy en día está familiarizado con lo que son los palestinos por cuestión de lo que está pasando allá en la Franja de Gaza, donde los palestinos, pues lamentablemente hay muchos que están muriendo inocentes, pero también a la misma vez muchos están muriendo porque se están tirando a meterse allá a los israelitas, y hay muchos israelitas también muriendo inocentemente. Por lo tanto, mi papá, mi familia es de parte de Palestina, tengo familia en Jerusalén, tengo familia en la Franja de Gaza, tengo familia en Al-Azariya, que es lo que antes era Betsaida, hoy en día es Al-Azariya por Lázaro, de donde era Marta, María y Lázaro, hoy en día se llama Al-Azariya, de ahí es que mi familia. Pues yo fui criado entre dos religiones. Yo fui criado entre la religión islam y la religión cristiana. Mi mamá era católica. Cuando conoció a mi papá, mi mamá estaba en Honduras. Mi papá ya para el 69, más o menos, unos 2 años después de los 6 días, la guerra de los 6 días, que fue en el 1967, cuando Israel había ocupado ya la tierra, y en el 1948, todos conocemos la historia, que Israel volvió a ser la nación de Israel, pues los palestinos que fueron reducidos a la Franja de Gaza no se quedaron de brazos cruzados. En el 1967, o sea, 19 años después, Israel no tenía la fuerza aérea que tenía hoy en día, no tenía la cúpula que tiene hoy en día, que los protege, que los cuida. Por ende, estaba empezando apenas a ser una nación. Pues Palestina se unió a Egipto, Siria, Arabia Saudita, el Líbano, a Transjordania, Jordania, toda esa gente se unieron para venir a guerrear contra Israel para derrotarlos de una sola vez. No voy a entrar en la historia porque la historia es bastante larga, pero ahí empiezan los árabes a emigrar a Estados Unidos porque se dieron cuenta que Estados Unidos era la tierra, como que dice, del sueño o el sueño americano. Así que mi papá se traslada para Puerto Rico, pero pasando primero por Honduras. Ahí conoce a mi mamá. Mi mamá era una muchachita que decimos en Puerto Rico, una jibarita. Ella era una muchacha inocente, una muchacha sin malicia. Y conoce a mi papá, ella tenía 17, él tenía 37. O sea, papi tenía 20 años mayor que mami. El papi inclusive, mami no había nacido y papi ya estaba en la guerra de Corea. O sea, que papi era un hombre ya experimentado. Llega a Honduras, conoce a mi mamá, ella se enamora, ella queda embarazada y papi se fue para Puerto Rico, de Honduras para Puerto Rico. Llega a Puerto Rico, pero mi mamá entonces logra conseguir un pasaje para llegar entonces a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque papi le había mandado la dirección correcta y le había dicho, llegué bien, todo bien, gracias por todo, y mandó la dirección correcta. Al enviar la dirección correcta, pues mami pues logró saber que estaba embarazada y llega entonces a Puerto Rico. Ahí entonces a la calle de atrás de donde usted estuvo con nosotros, la calle de atrás, ahí es que vivíamos nosotros cuando éramos pequeños. Pues papi la recibe porque eran 30 días, pero ya después de 30 días mami se quedó. Nació mi hermana en el 70, mi hermano en el 71 y yo en el 73. Pero fuimos víctimas de maltrato psicológico, maltrato emocional, maltrato verbal, donde mami empezó a buscar acerca del Señor. Mami empezó a buscar de Jesucristo en la iglesia Defensores de la Fe Cristiana de Eloísa Bari, que es la que hoy en día estoy pastoreando. Pues mami entonces empezó a buscar ahí, se dio cuenta que el Corán no es el libro de Dios. Se dio cuenta que Alá no es el Dios verdadero, que aunque Alá significa Dios en el árabe, el Dios del Islam no es el Dios de la Biblia. Y eso uno pues tiene que aclarar eso siempre, porque aunque la Biblia en el árabe diga, porque de tal manera amó Alá al mundo, ese Alá no es el Dios del Islam, no es el mismo Dios del Corán. ¿Por qué? Porque el Dios del Islam no tiene un hijo. Ese hijo de él, que no lo tiene, no murió en la cruz del Calvario. Ese hijo de él, pues no vino a salvar la humanidad. Por ende, no es el mismo Dios. Y al no ser el mismo Dios, pues estamos hablando de dos dioses diferentes. Hay palabras en el árabe que se usan que dicen Alá. Al final, por ejemplo, si yo le digo a usted Kif Halek, eso es como usted está. Usted me puede contestar de vuelta y me dice Matsud, Alhamdulillah. Yo no digo Alhamdulillah porque está diciendo gracias a Alá. Y yo pues no uso esa parte. Yo solamente digo Matsud, bien.
sea, no, lo corto rápido por eso mismo, para que no se confundan con que yo estoy adorando el mismo Dios y para que mi Dios no se ponga celoso. ¿Sabe? Por eso yo no digo Alá para nada. Así que ahí entonces fuimos criados de esa manera, donde mami también entendía que el intermediario o el profeta no era Mohammed, era Jesús. El enviado por Dios era Jesús. Ahí empezó papi entonces a guerrear con mami. ¿Por qué razón? Porque nosotros siendo nacidos bajo un hombre islámico, musulmán, mami no podía convertirnos solo al cristianismo. Eso, como usted sabe, que usted sabe mucho de esas cosas, de esas creencias de allá. Eso es convertir 3 musulmanes al cristianismo. Y eso es un no. Y el Corán le autoriza, además de que tenga 4 mujeres, al hombre musulmán le autoriza meterle hasta 10 azotes a una mujer, contarle que la mujer aprenda quién es el que manda en la casa. Así que papi empezó entonces con palabras verbales, palabras soeces, palabras maltratantes. Y yo de 5 años viendo todo eso, se me queda en el subconsciente, no sé qué está pasando, no sé expresarlo, pero sé que me está sembrando algo en mi corazón. Ahora, después de adulto, yo sé que se me sembraron esas ciertas cositas en mi corazón. Así que papi empieza a maltratar a mi mamá con palabras verbales: tú no sirves para nada, tú eres una porquería de mujer, tú ojalá y tú te mueras, maldigo el día en que te conocí. Pero escaló un poquito más cuando vio que mami no se daba por vencida. Mami siguió buscando al Señor. Romanos capítulo 8 dice claramente que estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Mami siguió buscando de Dios por ese versículo. Así que papi entonces escaló un poquito más allá, donde empezó a meterle bofeta a mi mamá. Empezó a metérsela desde atrás completa, le metía puño en la cara, le rompía el pómulo, le rompía el tabique. Usted la conoció a ella, una mujer humilde, una mujer tranquila. Le rompía el labio, le restrellaba el puño en el pelo y la restrellaba contra las paredes. La tiraba contra el piso y le escupía flema en la cara. O sea, para terminar, le escupía flema. Tú eres una porquería mujer. O sea, ¿cómo yo supe todo esto? Mami me lo contó en una ocasión que estábamos hablando de Isaías 50, versículo 6, donde dice que Jesús está hablando en la profecía, donde dice: no escondí mi rostro de esputos. Yo le decía a mi mamá: mami, ¿sabe qué esputos es flema? Por no decir la palabra que conocemos en Puerto Rico, bien vulgar. Y ella me decía: dímelo a mí, que yo sé lo que es eso. Y se hizo así. Ahí me dio una cosa. Y ella me dice: tu papá me escupía flema todos los días. O sea, simplemente porque era el que mandaba y yo no le, según él, yo no le hacía caso. Papi violaba a mi mamá cuantas veces le daba la gana. O sea, si él quería algo, ella no quería, él la obligaba, le metía puño, contarle que hiciera eso. Hasta que a los 7 años más o menos de mi edad, papi nos manda para Chicago. El que conoce Chicago sabe que Chicago es frío. Chicago es un sitio bien malo. Hay muchas gangas. Están los Latin Kings, ahí estaban los Villalobos, los Disciples. Estaban todas las gangas que usted se puede imaginar. Así que papi nos manda para Chicago. Yo tengo 7, mi hermano tiene 9, mi hermana tiene 10 años. Y mi mamá tiene como unos 28, 29 años más o menos. Y cuando papi nos manda para Chicago, mami no tiene familiares, mami no tiene amistades, mami no tenía conocidos, mami no tenía quien la recibiera, mami tenía un pasaje ida, ella no tenía dinero en el bolsillo ni en la cartera, y nos mandó a los 3 nosotros con una t-shirt y un pantalón corto sin maleta para Chicago en diciembre 24. O sea, cuando más frío hace en Chicago, que ahí le llaman The Windy City, y le llaman ese día, 24 de diciembre, le llaman la Navidad Blanca, The White Christmas, por la razón de que neva ese día. Imagínense usted una mujer extranjera sin conocer el idioma y sin tener a nadie, y no habían celulares, por ende no teníamos forma de llamar a nadie, pues nos manda para Chicago. Y estando en el aeropuerto en Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, mi mamá le dice a Dios: Dios, ¿para dónde yo voy? Yo no tengo para dónde yo voy, no tengo para dónde ir. Y Dios le habla a mi mamá lo que resulta ser Isaías 41:10. Hay veces que la gente ignora que Dios habla a través de la Biblia. Y que si usted se aprende la Biblia, se aprende los versículos, le viene un versículo a la mente, es Dios trayéndole ese versículo a la mente. Pues Dios le trae ese versículo a mi mamá donde dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi mamá cogió ese versículo en fe. 2 años nada más sirviéndole al Señor, pero fueron 2 años que de verdad ella se aferró al Señor porque no le quedaba de otra. Se aferró entonces al Señor de tal manera que ella se quedó con ese versículo, llegó a Chicago y estando en Chicago, tuvimos muchas horas en Chicago, no, porque no había quien nos buscara. Estando entonces allá, un hombre se acerca a mi mamá y le pregunta: ¿quién tú eres? ¿De dónde tú vienes y para dónde tú vas? Mi mamá le dice: soy Marta, soy hondureña, vengo de Puerto Rico, tengo mis 3 hijos y no tengo para dónde ir. El hombre trabajaba en vivienda y ese hombre trabajando en vivienda le consiguió una casa a mi mamá, un apartamento a mi mamá. Ese momento que nos consiguió ese apartamento, le dice: te tengo una buena y una mala. La buena es que no tienes que pagar renta, el gobierno te va a pagar renta. No tienes que pagar agua y luz, el gobierno te va a dar una renta negativa. Te vamos a dar para la compra. O sea, eso fue lo que el hombre le dijo. Y mi mamá le dice: ¿cuál es la mala? Le dice que donde está ubicado ese apartamento es un piso 3.
en un condominio, el de la derecha, en la calle 26. ¿Por qué traigo estos detalles? Porque cuando llegamos a ese apartamento no había nada. Las ventanas allá, usted sabe cómo son, que son de las que se dan para el lado y sube, que son de cristal. Imagínense usted sin calefacción, sin nada que pudiéramos calentarnos. Y ese día estando nevando, se vuelve entonces adentro un freezer. Nos acostamos los cuatro abrazados en el piso, en un matre sucio viejo que estaba ahí, y nos abrazamos. Y de repente yo tengo hambre, mi hermano tiene hambre, mi mamá tiene hambre, son casi un día completo sin comer. Llega entonces, mi mamá se va en oración, y el error que mucha gente comete es que no ora. Mucha gente rápido busca ver cómo yo puedo solucionar esto, cómo yo puedo hacer para que mis hijos tengan algo de comer. Cuando usted va y se pone a orar, Dios se encarga de suplir las necesidades. Pues mi mamá se fue entonces en oración. Una mujer de fe, una mujer de oración. Se fue a orar y Dios le habla, no te preocupes por mañana. De repente le tocan a la puerta. Cuando mi mamá llega a esa puerta, había un hombre latino que le dice, yo no sé quién tú eres y tú no sabes quién yo soy, pero aparentemente conocemos el mismo Dios. Yo estaba en el supermercado haciendo una compra, dice él, para mi familia. Cuando meto la compra al carro, siento en mi corazón hacer una compra para una mujer que tiene 3 criaturas que no tienen nada que comer. Ese hombre le regaló a mi mamá, le dio ese día una compra como de $500. Y le dice, esa compra es de parte del Señor. Cuando llegamos entonces que mi mamá coge esa compra, ya te sabe cómo se puso ella. A llorar se ha dicho. Y por 3 años y medio, eso fue Dios supliendo cada necesidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, joven fui, envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente, o sea, sus hijos, que mendiguen pan. Mami no tuvo que mendigar pan por 3 años y medio. Mami tuvo todo lo que necesitó durante 3 años y medio. ¿Por qué? Porque Dios suplía cada necesidad. Hace un tiempito atrás yo fui a San Sebastián a predicar. Aquí en Puerto Rico hay un pueblo que se llama San Sebastián. Y en ese San Sebastián estoy predicando, estoy dando mi testimonio. 4 meses después estoy dando un estudio de los últimos días de Apocalipsis. Y el copastor se me acerca con la esposa llorando. Y me dice, esa segunda vez que fui, es que estoy llorando porque es que hace 4 meses atrás tú viniste a dar tu testimonio. Y cuando contaste la parte del pastor de Chicago, te quiero decir que hace 1 año atrás vino una persona de Chicago, pastor, contando esa historia, pero él era el pastor que sintió un día hacer eso. Y son cosas que yo digo, wow, pues esto es que nos estamos pisando los talones, yo le digo a él. Y eso es bueno para que usted sepa que yo no estoy inventando la historia, usted ya tuvo experiencia antes de conocerme de lo que Dios ya estaba haciendo con nosotros. Así que por 3 años y medio Dios suplió, nos fuimos a una iglesia pentecostal, estuvimos ahí aprendiendo un poquito más del Señor y aprendiendo más del Señor, pues llega el momento en que papi muere en Puerto Rico. Mami me dice, tu papá fue salvo. Y yo le digo, ¿por qué usted lo dice? Me dice, porque al último pidió que oraran por él. Y yo le digo, pero es que el que pidiera que oraran por él, lamentablemente no lo salva. Él tiene que negar el Islam. Él tiene que negar que Mohammed es el único profeta enviado por Dios y que Alá es el más grande. Él tiene que reconocer que Jehová es el Dios verdadero y que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Si él no lo hizo, me duele en el corazón, pero lamentablemente no lo fue. Pero mami me dice eso, que él se había salvado. Y yo le dije, bueno, ella cree eso. Yo digo, si no aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, pues lamentablemente no fue salvo. Vinimos entonces para Puerto Rico. Estando en Puerto Rico, nos fuimos a vivir a un sitio en Río Grande, otro pueblo aquí en Puerto Rico, donde estando ahí en Río Grande a los 11 años, yo me siento una basura. Yo me siento nada. Y yo creo que muchas veces esas cositas influencian mucho en el comportarse de un ser humano o posiblemente en la crianza de una persona, las cosas que me pasaron hasta esa etapa. Porque a los 11 años yo me siento una basura, me siento que no soy nada y me siento como que para qué yo nací. Yo entiendo ahora lo que Job decía, para qué yo nací, porque mi tumba no fue el vientre de mi madre, para ver sin sabores en esta vida. O sea, a veces uno no sabe lo que la persona pasa. Hoy en la mañana yo me desperté pensando en esto que íbamos a hacer hoy y me vino a la mente, cara vemos, corazones no conocemos, pero me lo puso Dios de otra forma. Cara vemos, corazones no conocemos, de igual manera, ministerios vemos, pero el proceso no lo conocemos. Vemos ministerio, pero no sabemos lo que esa persona ha pasado durante su vida y pensamos que esta persona no ha pasado por nada sin saber lo que la persona quizás pudo haber pasado. O sea, estuvo al hecho de la muerte, estuvo pasando por mucho maltrato, hasta que conocemos entonces el proceso, podemos entonces entender, ahora sé por qué Dios lo usa como lo usa y por qué Dios lo tiene donde lo tiene. Así que en ese momento... Yo le tengo un dicho a eso, es conocen mi gloria, pero no conocen mi historia. Eso está lindo, eso, y lo voy a copiar, está bien, lo voy a usar. Sí, lo voy a decir, esto es de parte de hermano Miguel Sánchez. Entonces, pues cuando a los 11 años yo me siento así, yo digo, pues mira, tengo que ponerme a estudiar porque tenía todo a hacer. Y en séptimo, yo tengo 11 años, en séptimo grado, yo digo, yo quiero hacer algo con mi vida porque yo quiero prosperar y quiero demostrarme a mí mismo que yo soy alguien. Así que me puse a estudiar y en séptimo grado, a los 11 años, saqué todas A. Paso entonces para octavo, todas A. Paso para noveno,
todas A. En Puerto Rico, para aquel tiempo, séptimo, octavo y noveno era intermedia para pasar entonces a la escuela superior, que es 10, 11 y 12. Así que yo digo, pues está bien, me gradué con todas A, me llevé todas las medallas, me gradué con 4 puntos, me dieron una medalla a nivel de todo Puerto Rico por excelencia académica, pero me siento basura. ¿Por qué razón me siento basura? Porque a los mismos 11 años, 12 años y 13 años que me siento una basura, estoy siendo abusado sexualmente por el presidente de los jóvenes de mi congregación. O sea, ahí fue que eso me mató. Eso me mató de una manera que yo decía, pero si las personas que se supone que me ayuden, las personas que se supone que me cuiden, no me cuidan, pues yo no voy a permitir que nadie más se me acerque. ¿Sabes? Esa reacción que yo tuve en ese momento, ese muro que yo levanté, yo no permitía que nadie me dijera nada, que nadie me hiciera nada. Yo decía, nadie se va a acercar a mí, nadie se va a acercar a mí para hacerme daño. Así que me puse entonces a vender droga en el Río Grande. Droga que no era del punto de droga, era de otro sitio. Yo conocía a un policía que me traía la droga, para que yo la vendiera. O sea, y empecé entonces a vender droga. Empecé a tener amistades, empecé a buscar droga en otros sitios, empecé a comprar las octavas de cocaína, las libras de marihuana, empecé a hacer otras cositas más, hasta que no vengo a exaltar el pecado, pero por lo menos para que sepamos de dónde yo vengo. Porque si no hubiéramos visto el hijo pródigo que estaba allá en el fango, bregando con los cerdos, deseando comerse las algarrobas que comían los cerdos, pues no vamos a entender qué clase de testimonio. Si no supiéramos que el endemoniado de Gadara estaba siempre desnudo, que su cama estaba en el sepulcro, que tenía cadenas que estaban todas rotas porque nadie lo podía sujetar, no hubiéramos entendido esto. Si la mujer del flujo de sangre no hubiera comentado acerca de que estuvo 12 años poniéndose cada día mal en peor y ahora para colmo no tenía dinero, estaba pelada, o sea, no conoceríamos entonces de dónde Dios sacó a esa persona. Que cuando uno habla estas cosas no está exaltando el pecado. Al contrario, se supone que dé vergüenza. Se supone que el pecado nos lleva a un punto en que uno diga, wow, ¿en serio, Dios, que yo hice eso? Hay veces que yo me pongo a pensar en eso y yo digo, Dios, tú estabas ahí cuando yo estaba haciendo esas porquerías, esas cosas. Y yo sé que sí, pero son cosas de que yo le hablo a Dios, le digo, yo no puedo entender por qué tanto amor tú tienes para conmigo cuando tú sabes lo que yo hice. Así que hice cosas que verdaderamente me arrepiento 1000 veces, ¿sabes? Me avergüenza. Y en ese momento, pues ya a los 7 años, a los 17 años más o menos, 17, 18 años, me aparto de lo malo porque empecé a ver amigos míos que morían, aparecían picados en pedazos, o sea, la cabeza no aparecía, se distinguía por un tatuaje que tenía, una prenda de vestir o una prenda de cadena o algo. Era la única forma que se podía distinguir. Así que yo dije, esto no es para mí. Tengo el background de cristiano, tengo el coraje de humano, porque imagínense, fui abusado, busco a este individuo para matarlo y tengo un revólver, voy a un sitio, lo veo y lo voy a matar. Le pego el revólver en el pecho, le voy a pegar un tiro y algo me da en el corazón de que no lo haga. Por fracciones de segundo quizás Dios me permitió tener misericordia por esa persona. Hoy le doy gracias a Dios que no lo maté, porque tuviera ese cargo de conciencia. Pero sin embargo en ese momento a mí no me importaba, yo lo quería matar porque abusó sexualmente de mí, de todos los jóvenes y de un montón de gente más. O sea, se puede imaginar cómo estaba eso. Y nadie creía lo que yo estaba diciendo. O sea, hay gente que yo se lo contaba, no me querían creer, pues más coraje me dio. Pero ya a los 18 más o menos yo dije, no, esto no es para mí, yo me tengo que apartar de todo esto. Salí de todo eso y entonces entré a trabajar en Pizza Hut. Trabajé bien, cómodo, tranquilo, honesto, pero todavía tengo esa fachada. Todavía tengo ese muro de contención que no permito que nadie entre conmigo. Ahora pues estoy un poquito más suelto, pero en ese momento yo no permitía que nadie no me entregaba a nadie, ni no abría mi corazón a nadie, porque tenía miedo de ser lastimado. Y todavía es la hora que hay veces que me da ese miedito de ser lastimado, de confiar en las personas. Y posiblemente hay veces que pues uno ya tiene que parar con eso, porque Dios lo ayuda a uno a cambiar. Así que después de los 18 años hasta los 20 que trabajo en Pizza Hut, decido cambiar la mentalidad. Estoy cambiando la mente porque no sé ni para qué yo nací. No sé ni para qué estoy en esta tierra, o sea, todavía no entiendo las cosas de Dios ni los propósitos de Dios porque estoy enojado con Dios. No quiero saber de Dios, no permito que nadie le hable mal de Dios, pero tampoco quiero saber de Dios. Soy como un hijo enojado con su papá o con su mamá porque le hizo algo en algún momento dado. Así estaba yo. Me meto entonces a la policía de Puerto Rico. Y estando en la policía de Puerto Rico, pues entro en el 1993, entro a la policía de Puerto Rico y estando en la policía de Puerto Rico, pues logro entrar a una de las unidades más importantes de aquel tiempo. Había un superintendente de la policía de Puerto Rico, Pedro Toledo, que todo el mundo conoce a Pedro Toledo. Pedro Toledo era el mejor superintendente, el segundo mejor, el que está ahora. Pero en ese momento Pedro Toledo tenía mano dura contra el crimen. O sea, impactaba los puntos de droga, ocupaba los residenciales, entraba en las unidades de impacto, operaciones tácticas, que es la fuerza de choque, saturación, que era la mía, y las preventivas de cada precinto. Entramos a los puntos de droga y tranquilizamos la cosa. Mataban 1.500 personas por año
Ahora mataban por lo menos 300, 400, que son muchas, porque una muerte es mucho, pero comparado con 1.500, estamos hablando de 1.200 menos. Así que empezamos a trabajar impactando los puntos de droga, donde mataban policías simplemente por ser policía. Hay un caso en Humacao, otro pueblo en Puerto Rico, donde un hombre llamado Landy mató a 2 policías simplemente porque estaba robando y no quería que lo cogieran o lo agarraran. O sea, son cositas que de verdad ahí mataban simplemente porque eran policías. Así que ya en el año después que yo me gradúo, en el 1994, allá para el 1995, soy el mejor policía a nivel de mi unidad. Quiere decir que de los 200 policías yo fui el mejor. Entonces, acuérdense, estoy comparando logros con ser importante porque me siento nada. Me siento todavía siendo policía, me siento basura. Por ende, quiero lograr esos logros, quiero tener esos logros para ser alguien importante, ser reconocido por la gente. Así que ahora, en ese año, soy el mejor policía de mi unidad, 200 policías. Compito con los demás policías que son de una área policíaca, que es San Juan. Soy el mejor policía de San Juan. Y de todas las áreas policíacas, que eran 12 áreas policíacas, soy el mejor policía a nivel de todo Puerto Rico. 1996, el mejor policía a nivel de todo Puerto Rico. 1997, el mejor policía, esta vez a nivel Latinoamérica y el Caribe, porque la Motorola da un premio otorgado una vez al año a un policía seleccionado como el mejor agente a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Dice Latin American Public Safety Award, un premio otorgado por seguridad pública a un agente del orden público. Así que fui seleccionado de esa manera. Tengo una medalla al valor de plata por un incidente donde mataron 2 alguaciles, 2 marshals del Tribunal de San Juan, y los arresté a 4 personas con 6 armas de fuego por matar a 2 alguaciles y robarse el carro. O sea, a mí no me importaba entrar al punto de droga porque mi vida apestaba. O sea, yo la razón por la cual yo era bien atrevido, era bien bravo, que mucha gente me decía, tú estabas loco, yo te conocí cuando tú estabas en la policía, tú eras loco, y era porque a mí no me importaba la vida. Muchas veces yo me sentaba en la cama con la pistola en la cabeza, después de chambonearla me la ponía en la cabeza para pegarme un tiro, porque mi vida apestaba. Ya que yo sabía lo que me pasaba si yo me mataba, yo entonces entraba a los puntos de droga en medio de un tiroteo para que me mataran. Pero como Dios se empeñó conmigo, y yo no sé, ni todavía a la hora yo decía, Señor, yo no sé por qué tú te empeñaste conmigo, pero Dios me protegió de cada tiroteo. Me rodearon 40 personas con armas largas y estoy vivo. Me apuntaron a la cabeza con un rifle AK-47 de un piso 3, que eso le vuela los sesos a cualquiera. No me pudieron matar porque llevaban los guardias. Me hicieron encerrona en diferentes lugares para matarme. Estoy vivo hoy, 2024, estoy vivo por la gracia y por la misericordia de Dios, porque Dios tenía planes. Yo no los entendía, pero a mí mi vida apestaba. Por ende, yo me entraba. Llegó el momento en que yo peleaba el puño con los del punto de droga. Me quitaba la pistola y peleaba el puño con los del punto de droga. Sé que no me importaba la vida completa. O sea, yo lo que quería era morirme. Y le decía a Dios, pues deja que me maten. Permite que entonces me maten. Pero todavía Dios seguía bregando conmigo. Y ya en el 97 más o menos, yo me tranquilizo porque estoy bien caliente. Estoy caliente quiere decir que ya me estaban buscando la cabeza. Mi cabeza corría por $1 millón en Monteatillo, que es un residencial público aquí en Puerto Rico, en San Juan. ¿Cómo yo lo sé? Un día estoy en un sitio predicando y me dicen, por ti daban $1 millón por matarte en este residencial Monteatillo. Hace poco fui a Canóvana, en donde usted y yo estuvimos ahí en la iglesia mía, en un barrio de aquí de Canóvana, donde una persona, la muchacha, la esposa, me dice, ¿me puedo tomar una foto con usted? Yo, claro, me tomo una foto, veo que el muchacho está mirándome bien serio. Cuando yo dije, pues para que no se ponga celoso, le dije, vente, vamos a tomar una foto. Él me dice, no, ella es la que quiere la foto. Yo soy de Manuela Pérez, otro residencial en San Juan. Y me dice, lo que pasa es que yo tenía la lista de quién se mataba y te tuve 3 veces en mi lista y me daban $2 millones por matarte. Y no puedo creer que te tenga de frente. Yo hacía compra con mi esposa, la que era mi esposa, y me encontraba con delincuentes que yo había arrestado. Me iba con mi esposa a comer en algún restaurante, me encontraba con personas que yo había arrestado con muchos rifles o con muchos kilos de cocaína. O sea, ya mi vida corría peligro. Y la de mi esposa y la de mi hijo, que tenían meses nada más de nacido. Así que yo decidí entonces salirme de esa unidad e irme entonces para una área nueva que habían abierto, que es otro pueblo en Puerto Rico, que es Fajardo. Estando entonces en Fajardo, en el 2000, logramos entonces ser la mejor unidad y la unidad más reconocida de todo Puerto Rico. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque seguimos trabajando igual que acá, pero lo hacíamos entonces en otra área policiaca, allá en el área de Fajardo. Interveníamos los puntos de droga, peleaba con los tipos en el punto de droga. O sea, era uno de los mejores agentes en ese tiempo. Hasta que en el 2001, 14 de agosto, ya cumplo un año más o menos de estar ahí en Fajardo. Y se me pasa algo donde me dan una oportunidad de ir a coger un adiestramiento con el FBI. En ese adiestramiento con el FBI fue una situación donde era por derechos civiles. Nos iban a dar un readiestramiento de los derechos civiles.
En ese momento, el propósito de eso era porque había pasado un incidente en un centro comunal en un pueblo aquí en Puerto Rico llamado Loíza, donde es un cumpleaños, un quinceañero de una muchacha. En ese quinceañero entró operación estática, que era la fuerza de choque, entró dando palo y el cumpleaños se acabó. Quiere decir entonces que violaron los derechos civiles según la ley de los federales, la policía perdió la demanda, por ende van a registrar a las unidades especializadas. Yo creo Y que entonces me recuerdo de ese caso. Yo creo que sí, lo recuerdo. y por eso que yo menciono ese evento, para que la gente se ubique en tiempo y espacio de qué es lo que estaba pasando, pues nos dan entonces ese adiestramiento. El adiestramiento era dos partes. Primero, los derechos civiles de las personas, y lo segundo era lo práctico. En los derechos civiles de las personas era para enseñarnos cómo se usa el rotén, que es la macana, dónde se puede dar, cuándo se puede dar, qué se justifica, dónde no se puede dar, que es la cabeza y de la cintura para abajo. Y se nos enseñó eso, cuáles son los derechos, Miranda, que eso viene siendo, tiene derecho a permanecer callado, todo lo que usted diga, pues eso lo sabe en su contra, etcétera. Y se nos enseñó todo eso otra vez para que nos acordemos. Pero aún el arrestado tiene derechos todavía. No se puede maltratar a la persona, la esposa no puede estar muy apretada. Se nos dio todo el adiestramiento completo porque uno, pues, a menos que no lo practique, se le va olvidando ciertas cositas, pues se le vuelve una monotonía y por ende lo vuelve a hacer como de rutina. Y ya pues no lo hace como se le enseña, uno lo hace como uno lo ha practicado tantas veces. Así que después de eso, empezamos entonces con la parte práctica. La parte práctica era que dos agentes federales iban a estar apuntando como si fuera una pistola con el dedo a cada agente estatal. Éramos 29 policías estatales, 3 civiles. Entonces nos iban a levantar las manos, nos iban a esposar en la parte de atrás, nos iban a apretar las esposas hasta ciertos sitios, iban a poner el seguro para que no se nos apretara más allá, enseñándonos los derechos civiles para los ciudadanos. Cuando entonces estamos ahí, que nos están esposando, de repente se levanta un agente a la parte de atrás, agente federal. Resulta ser que él era el director del FBI en ese tiempo. El hombre se levanta y dice con un papel: usted está todos bajo arresto. Nos quedamos tranquilos, porque para nosotros eso simplemente era un parte del adiestramiento. El hombre dice: usted no han entendido, usted está todos bajo arresto. Cuando el que está detrás de mí trabajó conmigo en saturación, ahora está en el FBI, yo lo miro y él me dice: sí, mira a ver quién falta aquí. Cuando yo miré alrededor, yo dije: fulano. Me dice: exacto. ¿Qué había pasado? Allá en octubre del año 2000 en punto, o sea, el 2000, no 2001, 2000, en ese momento había un amigo mío de otra unidad de la policía que me hizo un acercamiento. Me dice: Yuma, ¿te quiere ganar $5,000? Y yo le digo: ¿qué tengo que hacer para ganarme $5,000? Él me dice: dame una escolta a un cargamento de 10 kilos de cocaína. Yo, ni corto ni perezoso, nunca había hecho trabajo con él, nunca había hecho nada ilegal con él, nunca me había portado mal con él, inclusive nunca había trabajado con él, simplemente nos conocíamos. Y yo dije que sí. Doy la escolta del cargamento de cocaína, llevo la droga al sitio que nos habíamos cuadrado, habíamos hablado cuánto es lo que íbamos a estar cobrando, cobré el dinero y no sabía yo que es que a él lo habían arrestado un negociado de investigaciones especiales, ese es el NIE, que ese es como si fuera el FBI pero estatal en Puerto Rico, y lo habían arrestado vendiéndole una octava de heroína que cuesta $18,000. 8 octavas de heroína hacen 1 kilo. Pues imagínense usted cuánto cuesta 1 kilo de heroína. Pues esa octava de heroína que él la vendió era un agente encubierto del NIE. Así que lo arrestaron. Él pidió entonces cooperar con tal de que no le hicieran nada y el individuo pues entonces lo usaron como carnada. Cuando el negociado de investigaciones especiales se dio cuenta que el caso era demasiado grande porque éramos 70 policías, pues entonces decidieron soltárselo a los federales. Los federales lo dividen entre el FBI y la DEA. El FBI se encargó de 32 y la DEA se encargó de 40. Así que fueron 2 operativos simultáneos, pero tenían que ver con lo mismo. Así que nosotros entonces estábamos siendo grabados por él, siendo entonces él actuando como un agente encubierto del FBI. Fuimos entonces arrestados ese día por llevar escolta del cargamento de cocaína a un pueblo aquí en Puerto Rico llamado Ceiba. Así que ahí fuimos arrestados y fuimos entonces ingresados en la cárcel federal de Guaynabo. MDC Guaynabo, Metropolitan Detention Center en Guaynabo, Puerto Rico, que eso es un detention center. Detention center quiere decir que hasta que se cumpla el juicio, uno lo trasladaban para Estados Unidos, porque la sentencia no se cumple en Puerto Rico, se cumple en Estados Unidos. Así que mi sentencia se tenía que cumplir en Estados Unidos una vez mi caso se vira. Hoy en día no. Hoy en día... ¿Ah? Qué terrible. Hoy en día lo arrestan y lo mandan para Estados Unidos y cuando se ve el caso vuelven y lo traen para acá porque no hay cabida. Así que tuvimos entonces que estar ahí en la cárcel federal. Gente me pregunta y me han preguntado, y yo lo doy en mi testimonio siempre, que si esa fue la primera vez. Y yo, no, esa fue la única vez que me cogieron. Me agarraron. ¿Por qué? Porque desde el 95, que yo me estaba sintiendo porquería, que me estaba sintiendo mal, no era por lo que me había pasado cuando yo era pequeño nada más. Era que ahora en el punto de droga yo me estaba quedando con la droga. Yo me estaba quedando con los chavos, el dinero.
yo me estaba quedando con las armas ilegales y me estaba quedando con ellas para mí. Así que cuando fui el mejor agente la primera vez, yo estaba haciendo cosas ilegales. Ya yo estaba siendo un narcoagente, ya yo estaba como policía con la placa y el parcho, pero estaba llevando la cocaína a otros puntos de droga que eran enemigos de esta gente. Cogía la información de ellos, me decía, mira, métete a tal sitio que hay tanta droga. Yo me metía a esos sitios y le daba entonces la droga a esa gente, yo me daba entonces dinero con tal de que, ¿sabes?, yo se la vendiera un poquito más barata. Quiere decir entonces que ya estaba dañado. Estaba corrompido, estaba corrupto, nadie lo sabía porque yo era demasiado inteligente, según yo digo, demasiado inteligente para ser agarrado. Sin embargo, ya estaba empezando a sospecharse. Ya entonces yo sabía que usted tenía kilos de heroína. Un kilo de heroína yo lo vendía en $120,000. Se puede vender fácil en 150,000. Le sacan 11 veces. O sea, quiere decir que 150,000 por 11 le sacan. Yo lo vendía en 120. Era una ganga, como decimos en Puerto Rico, era una ganga. Así que la gente me llovían para comprarme esos kilos de heroína. Secuestraba personas con tal de que yo cogerle la droga, le cogía las armas, le cogía el dinero. Si yo sabía que una persona tenía $300,000 en su casa, me metía y le quitaba el dinero con un agente más. O sea, quiere decir que éramos locos, estábamos demasiado fuera de sí. Según nosotros éramos los más bravos. No, es que el diablo estaba haciendo con nosotros como una marioneta. Tengo un amigo mío, Bertolino, que usted lo conoció el otro día, donde él dice acerca de Sansón, que Sansón se creía él que se iba a escapar como las otras veces. Muchas veces me escapé, hasta la última vez que fue entonces cuando fui entonces arrestado por el FBI. Así que a todo este tiempo, yo tenía hasta 9 armas ilegales, yo tenía un montón de dinero en mi casa, yo tenía un montón de droga en mi casa, y cuando fui entonces arrestado, todo se tuvo que desaparecer. O sea, todo se tuvo que botar, perdí todo el dinero, perdí todas las armas, y estando entonces en la cárcel federal, estando ahí metido, me mandaron una carta diciéndome, Yuma, te vamos a matar. ¿Por qué? Porque todos los que yo había arrestado estaban en la cárcel federal. O sea, en todos los casos que yo cogía, llegó el momento que se volvió entonces federal, porque los federales hacían operativo, hacían entonces un indictment, que es lo que se conoce como un indictment, y en ese indictment ponían entonces a todas esas personas. Resulta ser que todos los que yo había arrestado caían en esos indictments. Y ahora estando yo en la cárcel, caigo en un hueco, lo que se conoce como el hueco, en inglés se llama SHU, Special Housing Unit, un SHU. Entonces, pues ahí ponen a las personas que son los más peligrosos, o los que corren peligro, o los que están cooperando. El caso mío fue porque yo corría peligro en la cárcel federal. Ahí estaban todos los que yo había arrestado en la cárcel federal y todos me estaban esperando. Pues me meten entonces en ese cuarto. Ese cuarto mide 10 pies de largo, 12 pies de ancho, 20 pies de alto. ¿Qué quiere decir con eso? Es como un baño, como el baño de una casa normal. Así era ese cuarto, 24 horas, 7 días a la semana. Yo alzaba pesa cuando estaba en la calle, pesaba 210 libras. En 3 meses nada más rebajé a 154. Rebajé 56 libras en 3 meses. La comida malísima, una cama de 3 pies de cemento, un matre de espesor, 1 pulgada, un frío espeluznante sin sábana, solamente con la chaqueta o el mameluco anaranjado que tenía yo ahí, que tenía que meter las manos para calentarme. Durante 3 meses pasé por ese proceso. ¿Por qué? Porque me estaban esperando en todos los pisos. La cárcel federal tiene piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, A, B, C. Cada uno tiene A, B, C. Así que yo estoy en el piso 4, que era el hoyo en ese tiempo, y me van a bajar entonces ahora a una unidad. Y yo digo, señor, pero si en todos lados me están esperando, y soy el único de 70 policías que voy a bajar para allá. Así que Dios, no me tire ese pescado, le decía yo a Dios bromeando, pero porque yo empecé a buscar de Dios el primer día. Primer día que yo me di cuenta que esto no era un sueño, no era una pesadilla, que la puerta no era marrón de madera, sino que era de metal color azul. Esto no era un sueño, esto era una realidad. Me arrodillé en esa cama y me acordé como el hijo pródigo, como volver a casa. Porque se me había enseñado cuál era el camino para regresar otra vez al Padre. Porque nadie llega al Padre si no es por medio de mí, dice Jesús. Por ende, yo recordaba el camino. Yo recordaba cómo volver al Señor. Lloré. Y me metí con Dios de verdad. Pedí una Biblia y orando, esperando que la vista de fianza, que era los 10 días, me dieran la fianza. Yo decía, Señor, me voy para casa, yo te voy a buscar, voy a predicar tu palabra, voy a entrar a casa. Una de las promesas que le hace al Señor. Pero como Dios sabía lo que había detrás de mi mente, Dios sabía que a la que me dieran fianza no iba a volver a la cárcel e iba a matar a aquel tipo al que me metió preso. Pues cuando voy a la fianza, la vista de fianza, la jueza dice 0 fianza por peligro de fuga y peligro al testigo. Las mismas 2 razones que yo tenía en mi mente para fugarme, para fianza, me la denegaron. Y Dios, que lo sabía todo, se metió conmigo. Yo le conté a usted, hermano Miguel, que mi hermano se encontró con el hermano G. Ávila, con el evangelista G. Ávila en el aeropuerto, en una de las veces que, pues, estando preso, él me iba a visitar. Y él le dice, hermano G, yo sé que Dios lo oye a usted. Ore por mi hermano para que salga de la cárcel.
Ahora yo después que salgo de la prisión me doy cuenta, yo digo, lo que el hermano Gigi tiene que haber orado era una oración verdadera. Y la oración de él tiene que haber sido que te encuentre, que te busque y que se someta. O sea, eso fue lo que yo digo, porque eso fue lo Cuando, que... cuando se le decía a él para orar, él era bien serio con eso. Él no era que tú Sí, le decías ahora por mí y y ya. se olvidaba. No, no, no. Eso, él si pedía el nombre y todo, él siempre oraba. Siempre ahí de frente estaban hasta la foto de nosotros, sus nietos, de los hermanos del ministerio, las peticiones, y eso se quedaba ahí Sí. siempre. Y yo sé, yo dije, después que yo salí, yo dije, espérate, yo me metí con Dios 12 horas todos los días, más 5 estudios bíblicos, todos los días que yo daba. O sea, estamos hablando que son 17 horas. Lo que me quedaba poquito era para dormir y para leer la Biblia. Tenía una hambre tan grande que me metí con Dios de verdad. Y aunque Dios me negó la fianza, yo no entendí por qué. Ahora lo entiendo y le doy gracias a Dios que no me sacó. Me metí con Dios de esa manera. 3 meses después me bajan a una unidad. Yo digo, Dios, no voy para allá abajo si me van a matar. Y cuando me bajan a una unidad, me bajan a una unidad que están los desobedientes civiles de Vieques, que eran los que se metían a parar las maniobras, los metían ahí porque no son delincuentes, y los indocumentados, que son personas pues que están en el país ilegalmente, pero no son delincuentes, son simplemente personas que quieren un mejor porvenir. Así que caí ahí. Pero me dicen, te están esperando en el último cuarto a la izquierda. Cuando voy para allá, era Berto Indio, el que usted conoció los otros días, pero no éramos amigos. Y los de él fueron los que me rodearon con 40 armas largas. O sea, los de él no, porque estaba en Boston, pero los de él me rodearon con 40 más largas. Y yo dije, pues hasta aquí llegó. Le dije, Marta es mi mamá. Yo dije, me van a matar esta gente. Berto me llama hacia la cama y me dice, ven acá. Y cuando se para, me abraza y me dice, no te preocupes, que aquí no te va a pasar nada. Porque él dijo, no te preocupes, que aquí no te va a pasar nada. Hace 7 años fui a su iglesia allá en Florida, en Orlando, a dar mi testimonio. Y él cuando me entregó el micrófono me dice, te voy a decir porque yo te dije aquel día, no te preocupes, que aquí no te va a pasar nada. Porque se hizo una reunión de los 10 narcotraficantes más grandes de todo Puerto Rico, donde yo estaba entre esos 10. Cuando se hizo la reunión se estaba recolectando dinero, había millones de dinero, ya iban por 5 millones de dólares más o menos recolectados. Uno dio 500,000, el otro dio 270,000. Y yo le digo, ¿y para qué era esa reunión? Para buscar una persona que tuviera 2 muertes ya, que no le importara matar a uno más, para ganarse ese dinero, para entonces matarte a ti. Y yo le digo, ¿y qué pasó? Cuando yo escuché tu nombre, rápido yo dije, no le hagan daño a ese hombre trabajaba para mí. Y yo le dije, pero yo nunca trabajé para ti. Él me dice, si yo digo a decir la verdad, a ti te hubieran matado en ese sitio. No hubiera salido de la cárcel porque te hubieran matado. Mi voz tenía peso. Así que yo saqué la cara por ti, todavía la hora que no sé por qué. ¿Por qué yo tuve que sacar la cara por ti? Porque tuve que nombrar tu nombre. Hoy me doy cuenta que era porque yo iba a ser evangelista y iba a predicar en tu iglesia, que tú eres pastor entonces ahora. O sea, cosas misteriosas de parte del Señor. Ese hombre sacó la cara por mí por un año entero. Nadie me tocó. Llevo 1 año y 3 meses ya preso. Mi caso se empezó a ver. Ya perdí mi matrimonio. Mi hijo ya yo no estoy viendo como se supone que yo lo viera. No estaba compartiendo con mi familia. Lo perdí todo. Todo el dinero se fue, se desapareció. Entonces, ahora estando 1 año y 3 meses, mi caso se empieza a ver. Me mandan una carta a los presos del piso 2, sección C, ABC, 2C. Y me dicen los presos, te estamos esperando acá en el piso 2, sección C, y te vamos a matar. Tenemos puñales preparados para ti del hueso de pollo, del hueso de chuleta, del cepillo de dientes, hasta del papel de inodoro se hacen puñales. Después No fuera del aire le explico. ¿Ah? No sabía eso, hasta con papel de inodoro. Sí. Uy, no, sí, explícamelo fuera del aire, porque la gente está hoy en día No como quiero, loca comprando. no quiero dar idea. No quiero dar idea. Pues entonces, preparadas para ti y te vamos a matar. Me dijeron, te vamos a matar y tú vas a caer en el 12. Y yo dije, pues para el 12 yo no voy. Cuando de repente me llama el guardia a la semana y me dice, yo me recoge lo tuyo que te das para el 12. Y yo digo, señor, yo no quiero subir para el 12. Estaba asustado. En la calle era un bravo, pero ahora que le decimos al Señor, estoy cobarde. Yo digo, ¿por qué? Porque la vida me importa, me interesa salir a la calle a predicar. En la calle no me importaba la vida, pero me iba para el infierno. Ahora, aunque me voy para el cielo, pero no quiero morir todavía. ¿Sabes? Yo digo, Dios mío, ¿sabes? No quiero subir para allá, para el piso 2, sección C. Sin embargo, me suben al piso 2, sección C. Cuando llego allá, me reciben todos los presos. No es casualidad que yo subiendo al piso 2, sección C, y las personas que me tenían odio, que me estaban esperando para matarme, los habían subido para el piso 3, sección A. Exactamente la misma cantidad de personas, esos nombres y todo, sin yo decirle nada a nadie, lo subieron para el piso 3, sección A, y yo me quedé entonces en el piso 2, sección C. Ahora, por ser guardia nada más y por saber quién yo era, que no era fácil, me meten entonces otra vez en un cuarto. En ese cuarto estoy sentado, el individuo me dice, yo soy el que corre el piso aquí. Yo soy el que dice lo que se hace y lo que no se hace. Y a ti te vamos a matar. Te vamos a dar una pela primero y te vamos a fijar por el costado. Y te vamos a meter el puñal de chuleta y lo vamos a picar y te vas a desangrar. Me decía todo lo que me iban a hacer. Estoy sentado en el lavamanos y empiezan a entrar los presos. 3 presos se paran al lado mío. 3 presos se paran al otro lado.
2 presos se sientan en la cama de abajo, 2 presos se sientan en la litera de arriba, 3 presos se paran detrás del que está hablando conmigo y uno se sienta en una silla mirando a la puerta esperando que el guardia llegue. Eso lo que me venía a mí eran como 15 presos, 16 presos para caerme encima para matarme. Sin embargo, él me dice, ¿tienes algo que decir antes que te hagamos lo que te vamos a hacer? Y yo le digo, sí, que estoy en este cuarto, la luz está apagada, la puerta está cerrada. Todos están esperando que tú le des una orden para matarme. Sin embargo, no te tengo miedo. Y él me dice, ¿cómo fue? Y yo, que no te tengo miedo. Y él me dice, ¿por qué tú me tienes miedo a mí? Y yo le digo, porque el Dios que yo le sirvo no va a permitir que tú me toques a mí. El individuo, esa gente, todos conocen de Dios, mano Miguel. Casi todos ellos estuvieron criados en el evangelio. Se apartaron, hicieron lo que era, pero tienen todavía, no el temor de Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es apartarse del mal, pero por lo menos tienen respeto hacia las cosas de Dios. En ese sentido, ellos no juegan con Dios. Cuando él me oye así, sintió, estoy seguro, la gracia de Dios sobre mí, miró a los presos de la puerta y le dice, abre la puerta. Y me dice, ya tú no eres guardia, no te metas con nosotros nos metemos contigo. Me fui ileso otra vez y le doy gracias a Dios por eso, porque nunca me pudieron hacer daño, nunca me pudieron tocar, me ofrecían bofetadas, me encerraban en los cuartos, me llamaban a sitios oscuros y nunca me pudieron tocar porque Dios nunca permitía que me tocara. Nunca me hicieron daño, pero por cuestiones de que aunque estoy con Dios, hay consecuencias por las acciones. Lamentablemente hay gente que piensa que una vez yo me arrepiento con el Señor ya no hay consecuencias. No, las consecuencias siguen. Yo me acuesto con una mujer ahora mismo que tenga sida. Dios me puede perdonar si yo le pido perdón a Dios de todo corazón y me aparto del pecado, porque la Biblia dice el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero sigo con el sida. Si Dios le place sanarme de esa enfermedad, me sanaría. Eso es un ejemplo hipotético. Por ende, estoy pagando las consecuencias. Salgo culpable porque me declaré culpable. Porque si me hubiera ido a juicio, me hubieran dado de 15 años a vida. O sea, quiere decir que todavía estuviera yo preso. No hubiera conocido al hermano Miguel Sánchez y no hubiera tenido esta oportunidad de compartir este mensaje. Así que estuviera todavía preso. Por ende, me están ofreciendo 7 años de cárcel. Y yo digo, 7 años, yo no voy a hacer 7 años. Entonces, de repente, mi hermano me dice, declárate culpable. Yo vi los videos, sales en muchos videos. No permita que esta gente indague más allá. Declárate culpable desde ya. Le dije al abogado, pues mira, búscame los 7 años. El abogado me dice, ahora son 10. Y si no te declaras culpable hoy, son 12 mañana. Y yo dije, pues dame los 10. Sin tener que cooperar con nadie ni nada, simplemente dame los 10 años. Tuve que hacer 10 años de cárcel. Salgo entonces para Estados Unidos porque Puerto Rico pues es una máxima y de máxima uno sigue a la medium, de la medium a la low, de la low al campo y del campo a la halfway house y del halfway house a probatoria. Así que de Puerto Rico me trasladan entonces para Estados Unidos a cumplir la mediana. Y en la mediana me dicen, ¿a dónde tú quieres ir? Y yo le digo, para Florida, que tengo un amigo mío que la familia me puede visitar. Sea un pastor ahora, amigo mío. Y cuando me mandan para Atlanta. En Atlanta tuve un tiempito, baja la categoría y me dicen, vas para una low. Y me dicen, ¿dónde tú quieres ir? Y yo le digo, para Florida, que tengo un amigo mío que mi familia me puede visitar. Me mandan para Pensilvania, para usted va esta semana que viene ahora, para allá, para Loreto, Pensilvania. Estoy ahora en Loreto, Pensilvania, en la low. Y bajando la categoría al año y medio me dicen, cualifica por un campo. Un campo simplemente es o abierto o una simple cyclone fence. O sea, no es nada de barrotes ni nada de eso. Así que me mandan para una low, un campo, perdón. Y me dicen, ¿para dónde tú quieres ir? Y yo digo, para Florida, que tengo un amigo mío que mi familia todavía quería que mi familia me visitara. Me mandaron para Minnesota, allá cerca de Canadá. Y entonces cuando estoy en Minnesota, me faltan 3 años, me dicen, ya está pasado mucho tiempo en fuera de Puerto Rico, ¿a dónde tú quieres ir? Y yo vuelvo y digo, pues para Florida, que tengo un amigo mío que mi familia me puede visitar. Me dejaron todos los años completos en Minnesota. Salgo entonces del campo a la halfway house en Puerto Rico a hacer 6 meses, lo último que me faltaban, cumpliendo los 9 años completos, y me entero que todos los que me odiaban estaban en Florida. Por eso Dios no me mandaba para Florida, porque Dios me estaba protegiendo. Me protegió cuando chamaquito. Exacto, me protegió cuando chamaquito, me protegió cuando estaba loco, me protegió en la policía, me protegió en la cárcel y ahora me sigue protegiendo donde quiera que yo iba. Por eso es como yo digo, ¿cómo no voy a adorarlo? ¿Cómo no voy a adorar el nombre del Señor? Si él ha hecho tanto por mí sin merecerlo. Por eso que se llama gracia, porque gracia es un don que uno no merece. Un regalo al cual uno no es acreedor. No es algo que yo me le heredé porque soy descendiente de Ismael. Eso no tiene que ver con eso. Simplemente fue que a Dios le plació derramar su gracia, su misericordia sobre un pecador penitente que se arrepintió de verdad y le digo, Señor, aquí estoy para tu gloria y para tu honra. Así que cumplo los 10 años de cárcel en 9 años, salgo entonces a la calle, hago 4 años de probatoria y entonces empecé a evangelizar desde el momento en que salí a la calle, que fue entonces en el 2010. 2010, adelante, empecé entonces a evangelizar la palabra del Señor y dije al Señor, Señor. Empezaste a evangelizar en Puerto Rico. En Puerto Rico. En Puerto Rico empecé, de hecho, el primer mes que salí en mayo del 2010, ya a los par de meses ya yo estaba en la emisora de Cadena del Milagro.
Entonces ya después de ahí entonces estuve predicando en diferentes lugares y ahí fue Dios entonces empezar a dándome invitaciones, porque donde uno va a un sitio hay varios pastores, pues las invitaciones entonces de esos pastores, pues entonces se agranda entonces el ministerio y de cada pastor pues hacen un culto, invitan a otros pastores y así entonces que uno sigue. O sea, nunca tuve que pedir, mira, invítame, no, simplemente fue Dios abriendo las puertas. Yo nunca dije, mira, invítame, simplemente fue Dios abriendo las puertas, como le ha abierto puertas a usted y le doy la gloria a Dios, porque de verdad que usted lleva un testimonio, un mensaje bien grande. Y como siempre yo he dicho, el testimonio más grande es uno como el suyo, que nunca se apartó, que siempre ha seguido adelante, porque en el mundo caído es fácil uno apartarse de Dios, pero en el mundo caído uno permanecer fiel a Dios es la parte más difícil. Eso es un testimonio súper poderoso. Así que salí a la calle, comparto el testimonio, comparto la palabra del Señor y le doy gracias a Dios que cada día he aprendido un poquito más acerca del Señor. Lo único que yo me arrepiento es no haber hecho esto antes. Por ende, es la parte que más le duele a uno, que uno dice, wow. Y hace poco yo le decía al Señor, Señor, yo quisiera darle para atrás al tiempo, para no apartarme de tus caminos, aunque pasé por lo que pasé. A los 13 años yo me aparté del Señor, yo quisiera no haberme apartado, aunque pasé por lo que pasé, hubiera querido no apartarme. Hace poco un pastor me dice a mí, si tú hubieras cambiado todo lo que tú pasaste y no te hubieras apartado del Señor, tú no fueras la persona que tú eres hoy en día. Así que no es que me alegro lo que yo hice, pero si todo lo que yo pasé y todo lo que yo hice y todas las consecuencias que pasé y que estoy viviendo todavía a consecuencias de, ha creado una persona como lo que soy hoy en día, le doy gracias a Dios que Dios nunca me ha abandonado. Así que ese es mi testimonio, como quien dice, en un nutshell. En un nutshell, para darle a usted la oportunidad que usted me tiene algunas preguntas en confianza o si alguien tiene algo que preguntar en confianza, voy a las escuelas a dar el testimonio, voy a las iglesias a dar el testimonio, campañas a dar el testimonio, la palabra. O sea, y de verdad que Dios ha usado todas las cosas para bien. La Biblia dice que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. El mismo José lo dijo en Génesis capítulo 50, el 19 al 20, donde él dice, lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo tornó para bien, para hacer esto que ustedes ven hoy, traer salvación a muchas vidas. O sea, si Dios lo tenía que hacer de esta manera, le doy gracias a Dios que usó este medio para que entonces yo pudiera conocer al Señor y así entonces llevárselo a otras personas. Porque Pedro dice que Él nos sacó de las tinieblas, su luz admirable, para proclamar las virtudes de Él. O sea que Dios nos llamó para que proclamemos las virtudes de Dios, la misericordia, la bondad, la gracia, el poder, la majestad, todas las cosas que tienen que ver con Dios. Nos toca entonces ahora a nosotros llevar ese mensaje a otras personas, como usted decía al principio, que piensan que no tienen salvación, que no tienen oportunidad. Créame, si Dios rescató a una persona como yo, lo puede hacer con quien sea. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Malaquías dice que yo, Jehová, no cambio. Quiere decir que el poder que él tenía antes lo tiene ahora. Podemos ver a Moisés, como decíamos ahorita, que usted dice, conoce mi gloria, pero no conoces cómo es. ¿Qué te dijo? Conoce mi gloria, pero no mi historia. Rima No mi y historia. todo. Conocemos a Moisés, pero hay que ir para atrás a conocer la historia de Moisés. Conocemos a David, pero si nos vamos para atrás, conocemos la historia de David. Conocemos a José, que fue el segundo al mando de toda la tierra de Egipto, pero no conocemos quizá la historia, a menos que nos vayamos para atrás. Conocemos la historia de la mujer, digo, la mujer del flujo de sangre, pero cuando vemos la historia de ella, uno se da cuenta de cómo Dios lo bregó. O sea que esas son las cositas que a veces uno tiene que saber, que de donde Dios me sacó, puede sacar a cualquiera. Puede sacar a cualquier persona. Y he visto milagros que usted no tiene idea. Sanidad de cáncer. Hace poco le conté a usted un muchacho que viene para mi iglesia ahora en diciembre. Él es mexicano. Él era de la ganga de las Maras Salvatrucha, que son los salvadoreños, que aunque es mexicano, pero se crió en California. Por ende, ahí estaban las gangas de las Maras Salvatrucha. El hombre cayó preso. El hombre tenía SIDA, tenía hepatitis C. Y un día se me acerca porque tenía un uñero bien grande, un uñero como así de grande. Y me dice, tengo este uñero, mañana me lo van a operar. Oramos. Y cuando oramos, Dios le desapareció el uñero, le desapareció el hinchazón, la pu, y la uña enterrada se desapareció. El hombre tenía SIDA, no tiene SIDA. Tenía hepatitis, no tiene hepatitis. He conocido tantos milagros de parte de Dios que yo digo, cuando yo hablo de Dios, hablo con tanta seguridad, no porque alguien me lo dijo, no porque alguien me lo contó, no solamente porque lo leí, sino que simplemente porque Dios me ha demostrado su poder y su gloria. Ayer me desperté tempranito en la madrugada y me puse a pensar acerca del Salmo 23. Y yo empecé a recitar el Salmo 23 ya despierto. Y lo que me dio a la mente fue, lo que aumenta la fe no es conocer lo que dice. Lo que aumenta la fe es poner en práctica y en tu corazón lo que tú estás leyendo. Y ahí que yo entendí que cuando dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra del Señor. En otra versión dice, y el mensaje que se oye es el mensaje de Cristo. No es oírlo por oírlo, porque los musulmanes lo oyen. Los ateos lo han oído. Muchos teólogos que son de otras religiones lo han escuchado, pero no ha hecho el efecto porque no lo han llevado al corazón y no lo han puesto por práctica. Por ende, la fe que yo tengo en Dios es que Él puede sanar cualquier enfermedad, puede libertar a cualquier cautivo y puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, porque Él es soberano. Y ese es el mensaje que yo traigo cuando comparto mi testimonio, que Dios es capaz de transformar una vida. Hace poco una persona me dice a mí, ese libro te ha lavado el cerebro. Y usted sabe a lo que se refieren con eso, como que tiene el cerebro lavado.
Y yo le dije, óyeme, es cierto, cachambroso lo tenía yo y Dios me lo limpió. Así que gloria a Dios por ese libro que me ha limpiado el cerebro, me ha limpiado la mente. ¿Por qué? Porque me ha cambiado la forma de pensar y al cambiar la forma de pensar me ha cambiado la forma de actitud. Eso es un arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento no es pedir perdón, arrepentimiento es tornarse un 180 grados de espaldas al mundo en dirección hacia Dios. Eso es un arrepentimiento genuino que empieza con un cambio de mente que nos lleva a un cambio de actitud. Eso es lo que se llama metanoia, que es un cambio de mente, un cambio de actitud, que ahora caminamos hacia Dios y queremos hacer la voluntad del Señor. Así que son 10 minutos que me quedan. Pregunta que usted tenga, hermano. Si queremos, ¿verdad? Decirle a los hermanos que nos sintonizan, por ahí estoy viendo los comentarios en Facebook y los comentarios en YouTube. Esta fue la iglesia donde estuvimos recientemente 4 noches de campaña poderosa. Bueno, 3 noches, un día de jueves a domingo. Es la iglesia Defensores de la Fe, los Redimidos de Jehová en Loíza Valley, en Canóvana, y ese es, ¿verdad?, su pastor, Mahmoud Yuma Pineda, con un testimonio poderoso. Bueno, pastor, yo puedo decir todas las características de lo que es un llamado pastoral, yo se las vi a usted, así que yo creo que está ahí en el sitio Gloria a donde Dios. Dios lo puso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Bueno, gracias. bueno, por aquí nos dicen, vamos a poner, ¿verdad?, algunas de los comentarios. Dice aquí la hermana Pérez Lu, tremendo testimonio, Dios le bendiga poderosamente. Dice por aquí la hermana Isabel que Dios transforme la vida de Julio. Estas son las peticiones, también piden para oración. Dice aquí, ¿verdad?, la hermana Silvia, la gloria para nuestro Dios por este testimonio de poder. Y bueno, dice aquí, vamos a ver. No, bueno, creo que aquí no sé si es el corrector, pero dice Mamut tiene la cebolla del apocalipsis y es súper bueno. No sé qué será de la cebolla. Sí, es un estudio, se me olvidó dárselo, un estudio que Dios me dio de cómo el Apocalipsis, si usted parte la cebolla por la mitad, lo que está en una mitad está en la otra mitad. Un Ah, estudio ok. bueno. Sí, después Ah, se lo ok, comparto. ok. Amén. Bueno, aquí están, bueno, algunos de los comentarios de los hermanos ahora mismo, no solamente lo que podemos ver es que, bueno, están muy impactados, ¿verdad?, por el testimonio, por lo que Dios ha venido, ¿verdad?, a hacer en su vida. Y que bueno, aquí le saludan. Dice, Dios le bendiga grandemente, hermanos en Cristo Jesús. Y dice aquí la hermana Verónica, Pastor Pineda, gran testimonio. Dios está con usted. Y Amén. también por aquí Nancy Enríquez, tremendo testimonio impactante para levantar a muchos. Damos la gloria, ¿verdad?, al Señor, Amén. ¿verdad, pastor? Por este testimonio, de verdad, bueno, más que contento de que pudo estar con nosotros y así, Amén, ¿verdad?, gracias. expandir un poco lo que Dios, ¿verdad?, ha hecho con usted, ha hecho con su vida. Varias veces nos han contactado hermanos de diferentes lugares. Bueno, ya en este caso, yo puedo decir en el caso de Puerto Rico, si usted vive cerca, por ahí de Canóvanas, recuerde que la Iglesia Defensores de la Fe, que pastorea el pastor Mahmoud Yuma Pineda, está en Loíza Valley. Se llama Iglesia Defensores de la Fe, los Redimidos de Jehová, una iglesia muy hermosa. Y no tienes una iglesia donde congregarte, ya que a veces, bueno, esa es la queja de muchos hoy en día, porque si no es de una cosa, es de la otra, que no edifican. Pero esta iglesia, bueno, es una iglesia de lo que en su contexto es sana doctrina, se habla la palabra, se predica la palabra, los hermanos ahí muy amorosos. Así que, bueno, yo la recomiendo al 100%. Gracias. También nos habían dicho la otra vez de una iglesia por allá cerca, por lo que comprende más por allá Mayagüez, y habíamos referido a la iglesia Faro de Luz. Eh, y es bueno así, ¿verdad? Que los hermanos sepan. Vamos a mostrar aquí este último comentario. Dice la hermana Elsa María Arce Paz, tremendo testimonio. Dice, porque cuando Dios da los ministerios, Él los respalda, y ya el siervo estaba bajo la mirada de Dios para que le sirviera. Bendiciones, Amén. dice al siervo, que siga hacia adelante bajo la soberanía de Dios. Mira, mira, pastor, aquí está por aquí Eric. Ajá, ya lo vimos. Mira, Dios le bendiga, amén, para la gloria de Dios. De Mayagüez, Puerto Rico para el mundo, por allá, Eric. Saludito, Eric. Ay, Señor. Bueno, pastor, de verdad, gracias por Gracias. haber estado con nosotros aquí. Gracias por compartir este hermoso y poderoso testimonio que siga sirviendo, ¿verdad?, para la edificación de las vidas, de las almas. ¿Y qué últimas palabras nos pudieras dar antes de cerrar en esta noche?
Amén. Que le quiero dar las gracias de verdad a cada persona que estuvo conectada. Estamos aquí a la orden, en confianza. Nos pueden contactar al 939-258-8777. Repito, 939-258-8777. Y gracias al hermano Miguel, lo recomiendo de verdad. Siempre sé que él tiene una sana doctrina, ¿sabes? Sé que él, ahí me encanta cómo él da los estudios, tiene un conocimiento brutal. Y lo que le quiero pedir a las personas es que aprendan a cada día a confiar más en el Señor. Nunca Dios dijo que no pasaremos por prueba. O sea, vamos a pasar por prueba, estemos con Dios, estemos sin Dios. Todo el mundo va a pasar por prueba. Lo que pasa es que el diablo le tira más al cristiano porque los perdió. O sea, y como dice el refrán, que nadie le tira una piedra a un árbol a menos que no tenga fruto. O sea, si usted está dando fruto, claro que el diablo le va a atacar, porque a un palo que no da fruto, pues nadie le tira piedra. Pero como usted está dando el fruto que Dios quiere que usted dé, el enemigo va a venir con el ataque. El libro de Mateo, capítulo 7, del 24 al 27, menciona dos tipos de personas. Dice, aquel que oye la palabra de Dios y la pone por práctica es una persona sabia, una persona inteligente, una persona con conocimiento. Y esa persona pues edifica su casa en la roca. Viene en lluvia, viene en viento, viene en río, dan con ímpetu y la casa no se cae, pues se cae porque está sobre la roca. La persona que oye la palabra, porque la va a oír como quiera que sea, porque no va a haber nadie que no oiga la palabra, porque aún los cielos cuentan la gloria de Dios, quiere decir que Dios también habla a través de sueños y visiones al hombre para que se aparte de su camino, como dice en el libro de Job. Por ende, lo vamos a escuchar como quiera. Pero si no la ponen por práctica, es como aquel que funda su casa sobre la arena, viene en lluvia, viene en río, viene en viento, dan con ímpetu los mismos cuatro problemas y se cae porque no está fundado sobre la roca. La roca sigue siendo Cristo. 1 Corintios 10:4 dice que es Cristo, la roca, la peña de Oreb, es Cristo, siempre a Cristo se la compara con esa roca. Mateo 16:18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir que Cristo es esa roca que nos sostiene en medio de la prueba. Nunca nos soltemos y nunca dudemos, porque aunque pasemos por las pruebas que sean grandes, Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis, o sea, no es que quizás tenga, es que vamos a tener, pero confiad, o sea, ten fe, agárrate de Cristo, créele, porque Él ya venció al mundo. En el libro de Isaías 43 dice, cuando pases por las aguas, no es si pasas por las aguas, es cuando pases por las aguas, Él va a estar con nosotros. Así que aprendamos a confiar en Dios, que Dios todo lo tiene bajo control, a Él nada lo coge por sorpresa, que no hay, en el cielo no hay un ups, porque ups es una expresión de sorpresa, y en el cielo a Dios nada lo sorprende. Él ya sabe el final desde el principio. Pues disfruta el camino, disfruta el panorama, deje que Dios te lleve al otro lado, que venga la tormenta que venga, vamos a llegar hasta el otro lado. Dios me los bendiga mucho. Amén. Gracias, pastor, por haber estado con nosotros. Hacia adelante, verdad y en bendición. Y a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde y seguiremos, verdad, por aquí en sintonía. Dios les bendiga.